Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort: ¿cuál es la naturaleza de la perfecta devoción a la Santísima Virgen María, perfecta consagración a Jesucristo? Siendo así que toda nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que más perfectamente nos conforma, une, consagra a este divino modelo. Y pues María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, síguese que entre todas las devociones, la que más consagra, conforma el alma a nuestro Señor, es la devoción a su Santísima Madre. Que nos quede claro, donde está María, está Jesús. Donde está Jesús, está María. Donde no está María, no está Jesús. Y donde no está Jesús, evidente, no está María. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. En vivo y en directo estamos ahora saliendo en el Cusco a través de la amplitud modulada 720 y canal 27 UHF. No podemos salir en vivo y en directo, pero nuestro corazón palpita por poder hacerlo pronto con nuestros amigos de Lima y de Arequipa, en la ciudad de Los Reyes, 1180 de amplitud modulada, y en la ciudad Blanca, 590 amplitud modulada y canal 27 UHF, también señal abierta. Otros amigos nos contactan a través del internet, en nuestras páginas web www.nsradio.com, www.nstv.com y en nuestros canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú. Algunos lo hacen a través del portal de Gloria TV y otros prefieren hacerlo a través del Face. Nuestros dos Face son NS Radio, NSTV y el hashtag lo tienes en alguno de los rinconcitos de la pantalla, NSE junto a ti. Le damos la bienvenida a todos, le agradecemos a José Antonio Tinta la asistencia técnica y en este espacio de trabajo, a pesar de que es jueves, no se equivocó, la hemos capturado y le hemos dicho, por favor, quédese, porque hemos grabado el programa que va a salir mañana, porque yo no voy a estar por aquí, voy a estar dando vuelta por comunidades. La hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida y gracias por haberse quedado y haber aceptado nuestra invitación. A ustedes por invitarme, ya lo digo. Gracias. Así es un tema fuerte el que traemos hoy. No he querido continuar con el tema que estamos viendo con el Padre Andrés, para no cortar la secuencia y seguirlo comentando con él, que son estas 10 preguntas que contesta el cardenal Cafarra. Pero traemos un tema duro, lo tomamos de Religión en Libertad y dice: ¿por qué seguir en la iglesia a pesar de la tormenta? Es una pregunta que tal vez muchos de nosotros en algún momento nos hemos podido plantear. Pues esto mismo se lo planteó en aquel momento Monseñor Ratzinger, y lo hizo nada más y nada menos que en 1970. Oiga, ya en 1970 sucedían algunas cosas. Mire, en 1970, en 1900, en 1500, en 1600, en 1700, en 1800. Mire, la iglesia es santa, pero no es santa porque usted sea santo o yo sea santo. La iglesia es santa porque santo es su fundador, santa su doctrina y santo el camino que nos lleva y nos ayuda a poder llegar al cielo, ¿no? Así es, santo es Cristo, o sea que es Dios mismo, pero pecadores somos los que formamos la iglesia, y ahí está el kit. Y siempre habrá alguito que podamos decir, mire, aquí no está la cosa tan bien, aquí no está tan bien, ¿no? No, por eso siempre hay que ir, o sea, en la verdad, el dogma que Dios ha dado, el evangelio, el dogma, la tradición, esas son la base.
Si nos desviamos un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ya pasan estas cosas, como bien dijo usted, la tormenta. Entonces hay que reencauzar esa vida, ese camino. Para eso está el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Pues las puertas del infierno no van a prevalecer, pero ¿cómo contestar esta pregunta? Si nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI ya lo hizo en 1970, ¿para qué vamos nosotros a gastarnos? Vamos a leer lo que él dijo y vamos a comprenderlo mejor. Pero primero, el santo del día. Y enseguida nos metemos de lleno con nuestro tema de hoy. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 18 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Lucas Evangelista. San Lucas escribió 2 libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus 2 pequeños libros, grandes libros, se leen con verdadero agrado. Era médico, San Pablo lo llama Lucas, el médico muy amado, y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo fuimos a, navegamos a, y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus 4 famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 años en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, era griego. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo, y con razón el cardenal Mercier, cuando un alumno le dijo, por favor, aconséjeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesús se llama el Evangelio de San Lucas. Un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo. San Lucas veía a las personas tal cual son, mitad debilidad y mitad buena voluntad, y las amaba y las comprendía. En su Evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y una verdadera comprensión. Su Evangelio es el más fácil de leer de todos los 4. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los pobres porque allí aparece Jesús, prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. También se ha llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en ellos. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero a la edad de 84 años, después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. San Lucas Evangelista, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy.
Vamos entonces a meternos de lleno. Y fíjense que va a tocar algunas causas. Monseñor Ratzinger en aquel momento, actualmente Benedicto XVI. Y lo vamos a escuchar también en un video tomado de la homilía, en dos partes, lo vamos a hacer en dos partes, tomado de la homilía que el Papa Benedicto XVI, ya Benedicto XVI, hizo en Cuatro Vientos, en aquella Jornada Mundial de la Juventud multitudinaria de 2011 en España, en Madrid. De la exposición que hace el futuro pontífice puede deducirse algunas causas por las que la Iglesia ha llegado a una situación como la que él mismo describe. Primer punto, eficacia como criterio supremo. Esto nos pasa mucho, queremos ser eficaces como una empresa, pero la Iglesia no es una empresa. La perspectiva contemporánea afirma ha determinado nuestra mirada sobre la Iglesia, de tal modo que hoy prácticamente solo vemos la Iglesia desde el punto de vista de la eficacia, preocupados por descubrir qué es lo que podemos hacer con ella. Para nosotros hoy no es nada más que una organización que se puede transformar, y nuestro gran problema es el de determinar cuáles son los cambios que la harían, entre comillas, más eficaz para los objetivos particulares que cada uno se propone. Con este concepto, la conversión personal pasa a un segundo plano. Hagamos a la Iglesia eficaz, pero no pensemos en nuestra conversión personal. La Iglesia tiene que ser eficaz. ¿Y qué será la eficacia de la Iglesia si no nos convierte? Claro. El núcleo central de cualquier reforma en la Iglesia es un proceso espiritual totalmente cercano al cambio de vida y a la conversión, que entra de lleno en el corazón del fenómeno cristiano. Solamente a través de la conversión se llega a ser cristianos. Esto vale tanto para la vida particular de cada uno como para la historia de toda la Iglesia. O sea, más claro, échele agua. Así es. Sí, porque se ve que el gran problema, que es lo que apuntaba en aquella época, en 1970, el cardenal Ratzinger, y en la Jornada Mundial de la Juventud, ya siendo el Papa Benedicto XVI, es el que nos hemos fijado en la Iglesia como lo que no es, como una empresa, una formación de estructuras, ¿no? Y estos son los obispos de tal, y debajo de estos esto, y debajo de esto. Pues no, no es así. La Iglesia es un modo de vida, o sea, la Iglesia es un conjunto de personas que se han convertido de su vida de pecado. Eso es lo que hizo Cristo. Sus discípulos, Él los mandó a predicar la doctrina que Él les enseñó, y llegaron a ser obispos, y Pedro el jerarca, porque Cristo tiene en la Iglesia una estructura jerárquica. Entonces va de más a los demás abajo. Pero con la función de ser pastores, es decir, mi función no es la de tener una iglesia que en lo social sea eficaz, en ser benefactores, en la beneficencia. Aunque tenga todo eso, porque no existe ninguna institución en el mundo que haga tanto bien como lo hace la Iglesia Católica. Así es. Pero no es ese el fundamento. Exactamente. Tampoco es el fundamento la eficacia en el apostolado. Tampoco es el fundamento, a ver, ¿cómo vamos a hacer ahora para ser más eficaces en las redes sociales? Mire, está muy bien, hay que apuntar a las redes sociales porque es donde hoy se mueve gran parte o prácticamente toda la juventud. Así es. Pero no puedo yo quedarme en esos aditamentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo no ofrezco un producto, yo ofrezco una vida, una manera de vivir. Entonces, por esa razón, uno dice, bueno, pero si tengo la libertad de hacer esto, de no hacerlo, entonces ya no estoy viviendo dentro de esa comunidad que es lo que llamamos iglesia, cuerpo de Cristo.
Luego, el fundamento no es el conseguir una eficacia material, tiene que ser una eficacia espiritual, porque eso tenemos que llegar a ser. Debemos ser santos, Exacto. como Dios es santo. Y para poder ser santo y para poder tener la eficacia espiritual, lo primero es la fe. Vamos a escuchar en las palabras de Benedicto XVI, allí en ese lejano Cuatro Vientos de 2011, 41 años después de haber escrito estas palabras, cómo sigue, aunque perfeccionado, tal vez un poquitito, pero cómo sigue la línea de esa enseñanza que siempre fue la misma y siempre tiene que seguir siendo la misma. Vamos a Benedicto XVI y enseguida retornamos y comentamos un poquitito todo. Con la celebración de la Eucaristía llegamos al momento culminante de esta Jornada Mundial de Juventud de la Juventud. Al veros aquí, venidos en gran número de todas partes, mi corazón se llega de gozo pensando en el afecto especial con el que Jesús os mira. Sí, el Señor os quiere y os llama amigos suyos. Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino para abriros las puertas de una vida plena y haceros partícipes de su relación íntima con el Padre. Nosotros, por nuestra parte, conscientes de la grandeza de su amor, deseamos corresponder con toda generosidad a esta muestra de predilección, con el propósito de compartir también con los demás la alegría que hemos recibido. Ciertamente, son muchos en la actualidad los que se sienten atraídos por la figura de Cristo y desean conocerlo mejor. Perciben que Él es la respuesta a muchas de sus inquietudes personales, pero ¿quién es Él realmente? ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy? En el Evangelio que hemos escuchado, vemos representados como dos modos distintos de conocer a Cristo. El primero consistiría en un conocimiento externo, caracterizado por la opinión corriente. A la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, los discípulos responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Es decir, se considera a Cristo como un personaje religioso más de los ya conocidos. Después, dirigiéndose personalmente a los discípulos, Jesús les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro responde con lo que es la primera confesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La fe va más allá de los simples datos empíricos o históricos. Es capaz de captar el misterio de la persona de Cristo en su profundidad. Pero la fe no es fruto de esfuerzo humano, de su razón, sino que es un don de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene su origen en la iniciativa de Dios, que nos desvela su intimidad
y nos invita a participar de su misma vida divina. La fe no proporciona solo alguna información sobre la identidad de Cristo, sino que supone una relación personal con Él, la adhesión de toda la persona con su inteligencia, voluntad y sentimientos a la manifestación que Dios hace de sí mismo. Así la pregunta de Jesús: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? En el fondo está impulsando a los discípulos a tomar una decisión personal en relación a Él. Fe y seguimiento de Cristo están estrechamente relacionados. Y puesto que supone seguir al Maestro, la fe tiene que consolidarse y crecer, hacerse más profunda y madura, a medida que se intensifica y fortalece la relación con Jesús, la intimidad con Él. También Pedro y los demás apóstoles tuvieron que avanzar por este camino hasta que el encuentro con el Señor resucitado les abrió los ojos a una fe plena. Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondedle con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón joven como el vuestro. Decidle: Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Y ahí tenemos una parte, y algunos dirán, bueno, pero ¿qué relación tiene esto? La segunda parte va a estar más relacionado con respecto a la iglesia, pero tengamos en cuenta una cosa, y esto es fundamental. No estamos en la iglesia ni por el Papa, ni por los obispos, ni por los curas, ni porque la iglesia hace muchas obras de caridad. Estamos en la iglesia porque hemos tenido un encuentro con una persona. Y nuestra fe no es algo teórico, no es algo científico, incluso nuestra fe no es algo, podríamos decir, que me realice como persona en el sentido de la realización de persona que hoy entendemos, sí, sino que es un encuentro personal con alguien que me llamó y que me dijo: sígueme. Así es. Realmente la fe, que es la base de nuestra vida, digámoslo, la recibimos en el bautismo. Es un don, y es un don que no tiene que ver con nosotros mismos. Claro. Es algo que tenemos dentro, que Dios nos lo da cuando nos bautizan. Forma parte, la fe es una de las virtudes teologales, que precisamente se llaman teologales porque provienen de Dios. Es un don que Él nos da cuando nos bautiza. Y esa fe es labor nuestra hacerla crecer, o sea, trabajarla, seguirla, alimentarla. Se alimenta con la oración, se alimenta con las prácticas de las obras buenas, se alimenta con los sacramentos, y esa fe es, como bien lo explicaba el Santo Padre, lo que va a hacer que nosotros cambiemos esa vida que no era recta en una vida recta de seguimiento de Cristo. A mí me gusta mucho cuando el Papa lo está leyendo, ¿no?, en su discurso, pero dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Entonces, cuando uno dice, cuando le responden los apóstoles, unos dicen que es San Juan, otros dicen, el Papa incluso lo explica y dice: unos están diciendo lo que otros creen y que ven en personas que son santas.
pero que en realidad no es eso lo que es la iglesia, ni lo que es Cristo, el fundador de la iglesia, sino Pedro, el que descubre que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que vino al mundo para salvarlo, es el que captó profundamente a través de la fe, que Dios se la dio en ese momento, lo que es realmente la iglesia, lo que va a ser la obra de Cristo, ¿no? Y al demonio le gusta siempre poner problemas, poner enganches. Entonces ya nos obsesionó con que tenemos que ser eficaces. Así es. Bueno, si no somos eficaces o no conseguimos toda la eficacia, pero tenemos que conseguir por lo menos unas estructuras bien hechas. Y viene la obsesión por las estructuras. Como consecuencia de lo anterior, abandonado el esfuerzo y el deseo de conversión, ¿para qué me voy a convertir si lo que tengo que ser es eficaz? Bueno, hagamos buenas estructuras. Se espera la salvación únicamente del cambio de los demás, de la transformación de las estructuras, de formas siempre nuevas de adaptación a los tiempos. ¿Le suena esto a que alguna vez lo haya escuchado? Sí. Lo reformable son entonces solo las realidades secundarias y menos importantes de la iglesia. No es de extrañar, por lo tanto, que la iglesia misma aparezca en definitiva como algo secundario con esta visión. La obsesión contra las estructuras se convierte así en una sobrevaloración del elemento institucional de la iglesia sin precedentes en su historia, de modo que para muchos la iglesia queda reducida a esa realidad institucional y a la pregunta sobre la iglesia se plantea la pregunta sobre la iglesia se plantea en términos de organización. Es lamentable y es algo que todos, absolutamente todos, corremos el riesgo de caer. Ver a través de la eficacia y de la organización, querer una iglesia que se muestre al mundo como una organización bien implementada que compite, podríamos decir, contra otras organizaciones. Así es. Y fíjense que eso está en contraposición con lo que se lee en los Hechos de los Apóstoles cuando quieren elegir a los subdiáconos, ¿no? Pedro les dice, no está bien que nosotros, los pastores, nos dediquemos a las obras, entre comillas, sociales, es decir, cuidar de las viudas, atender a los huérfanos, etc. Busquemos a personas que se dediquen a eso y salieron los diáconos, ¿no? Pero después eso también se fue instituyendo a lo largo de la historia de la iglesia y se ve que ya ni los diáconos se encargan de eso porque también tienen su dedicación pastoral y se dedican más bien a personas, Dios inspira a varios fundadores a que hagan todas esas obras sociales que están dentro de la iglesia. Y están los colegios, los orfanatos, los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque lo fundamental de la iglesia no es la organización en obras sociales, es la organización de la vida, de fe. Y fijémonos que podemos correr el riesgo, si vamos con todas estas cataratas, a que caigamos en la tercera de estas propuestas. Las interpretaciones sustituyen la fe. Pero ¿cómo? ¿No me va a decir usted? Sí, cuidado. Ratzinger alerta de que los aplausos a la iglesia ante ciertos cambios provienen de aquellos que no tienen ninguna intención de llegar a ser creyentes en sentido de la tradición cristiana, pero saludan este progreso, entre comillas, de la iglesia como una confirmación de sus propias opciones y de los caminos recorridos por ellos, no por la iglesia. Eso fuera de la iglesia, pero dentro sucede algo parecido. Cuidado que esto está escrito en 1970, a pocos años de terminar el Concilio Vaticano II, a pocos años de esa reforma dentro de la celebración de la liturgia. Pero dentro sucede algo parecido, como la incertidumbre introducida por la interpretación de la fe en las que las verdades pierden sus propios contornos.
con lo cual los límites entre la interpretación y la negación de las verdades principales se hacen cada vez más difíciles de reconocer. Ratzinger lo dice sin tapujos: el derecho de ciudadanía que la incredulidad ha adquirido en la Iglesia vuelve la situación cada vez más insoportable, tanto para unos como para otros. Escuchar a sacerdotes, como este sacerdote muy conocido, que quiera decirnos que dentro de la Iglesia tenemos que tener católicos LGTBI, Wow. señor James Martin, usted ya recibió la respuesta de una jovencita que tiene tendencia homosexual y le dijo: por favor, no me rebaje, yo soy hija de Dios y no tengo una definición a través del sexo por el cual tengo impulso. Ayúdeme más bien a que yo pueda superar esa realidad y pueda hacerme una digna hija de Dios. Claro, esto es lo que nos sucede. O sea, perdemos el horizonte porque todas las realidades se nos van haciendo más llamativas que nuestra propia fe. Incluso con esa, como bien dice el Benedicto XVI, esa interpretación de una realidad, porque en ningún momento en la Sagrada Escritura, ni en el dogma, ni en la tradición de la Iglesia, pues está visto esto que dice este buen sacerdote, digamos, que está equivocado totalmente, porque no es real, o sea, no está puesto en ninguna parte del Evangelio que eso tenga que aceptarse como una realidad personal. Al contrario, lo ponen como algo execrable. Y realmente, en vez de ayudar a esas personas a, como decía la jovencita, a tener dignidad de hijo de Dios, a superar esa deficiencia, llamémoslo así, pues no, lo que estamos haciendo es obligarlos a enfangarse en ese cieno con el cual van a perder su dignidad de hijos de Dios. Y bajándolos de categoría, porque claro, si yo al hombre solamente lo defino por su actitud sexual, estoy quitándole absolutamente la dignidad humana, porque el sexo es una de nuestras partes, pero hay cosas mucho más ricas. Les invito a que volvamos a escuchar a Benedicto XVI en esta segunda parte del discurso, bueno, de la homilía, no discurso, de la homilía en Cuatro Vientos. Las definiciones que va a dar ahora son sustanciales y nos van a explicar muchas de las cosas que estamos tocando en este momento. Vamos a Benedicto XVI. En su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la Iglesia. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. ¿Qué significa esto? Jesús construye la Iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la Iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su Iglesia. No se puede separar a Cristo de la Iglesia, como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La Iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Queridos jóvenes, permítidme que, como sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Tener fe
es apoyarse en la fe de tus hermanos y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. Para el crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción frecuente del sacramento del perdón y el cultivo de la oración y meditación de la palabra de Dios. De esta amistad con Jesús nace también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe. Necesita ciertamente a Dios. Pienso que vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de los 5 continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. También a vosotros os incumbe la extraordinaria tarea de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y países, donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas más grandes y vislumbrándose en sus corazones la posibilidad de valores más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios. Queridos jóvenes, rezo por vosotros con todo el afecto de mi corazón. Os encomiendo a la Virgen María para que ella os acompañe siempre con su intercesión maternal y os enseñe la fidelidad a la palabra de Dios. Os pido también que recéis por el Papa, para que como sucesor de Pedro pueda seguir confirmando a sus hermanos en la fe, que todos en la Iglesia, pastores y fieles, nos acerquemos cada día más al Señor, para que crezcamos en santidad de vida y demos así un testimonio eficaz de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres y la fuente viva de su esperanza. Amén. Muy bien, y escuchábamos a Benedicto XVI. Yo quiero resaltar un punto que es importante. Muchas veces nos podemos plantear esta pregunta que dio inicio a este programa. ¿Por qué seguir en la Iglesia a pesar de las tormentas? Y es algo que está claro. La Iglesia, lo decía el Papa, no es una institución. La Iglesia no es un aparato, iba a decir, político. La Iglesia, sin duda, es, podríamos decirlo en cierta forma, esa necesidad que tenemos para la salvación. Nadie se salva solo y nadie puede decir yo voy a vivir a mi pinta, como a mí me gusta, porque eso me puede llevar, sin duda, a perder absolutamente el horizonte de mi vida, ¿no? Totalmente, porque hay que tener en cuenta que lo que es la Iglesia es de institución divina, es decir, Dios la fundó, está hecha por hombres, pero que en realidad
nosotros tenemos la necesidad de esa oferta que Dios nos hizo, que es la iglesia, para poder llegar a Él. Es que sin la iglesia no llegamos a Cristo. Cristo y la iglesia es una sola cosa. Entonces, no es algo que yo pueda ni modificar, ni vivir a mi gusto. Yo tengo que adaptarme. Soy yo el que se adapta a la iglesia, no la iglesia a mí. Pero no porque la iglesia sea el plan de la iglesia, sino porque la iglesia es el plan que puso Cristo para la salvación. Es decir, yo me adapto al plan de Dios, y el plan de Dios es poner a la iglesia. Es lo mismo que solemos decir con respecto a Santa María. Ha sido Dios el que escogió venir a través de María, y ha sido Dios el que escogió decir, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y no es un invento de los hombres, es una cuestión de Dios. Si tiene usted alguna discusión, por favor, discuta con Dios, no se haga ningún problema. Claro. Pero esto es así. Y hay un punto dentro de la historia de la iglesia que es justamente la denigración de la historia de la iglesia, que se ha hecho muchas veces en el mundo. Y nos dice en aquel momento Monseñor Ratzinger, cuando los católicos aceptan e incluso propagan la mayor parte del discurso anticatólico sobre el pasado de la iglesia, siembran la semilla del abandono de la fe. Es decir, estas ideas del oscurantismo de la iglesia, de que la iglesia con la Inquisición mató a millones, de que la iglesia se equivocó y condenó a este y condenó al otro y que tendría que haberlos dejado. Todas esas cosas, que la iglesia está contra la ciencia, que siempre todas las cosas se han ocultado, todas esas cosas lo que van haciendo es que la gente diga, oh, si esto es así, entonces yo no quiero pertenecer a este grupo, podríamos decir, de mafiosos. La iglesia siempre se vio a sí misma como el gran estandarte escatológico visible desde lejos que convocaba y reunía a los hombres. Según el concilio de 1870, ella era el signo esperado por el profeta Isaías, la señal que incluso desde lejos todos podían reconocer y que a todos indicaba claramente el camino a recorrer. Con su maravillosa propagación, su eminente santidad, su fecundidad para todo lo bueno y su profunda estabilidad, ella representaba el verdadero milagro del cristianismo, la mejor prueba de su credibilidad ante la historia. Hoy incluso desde dentro de la iglesia, y esto con lágrimas en los ojos tendríamos que decirlo, se traslada la idea de que es no una comunidad maravillosamente difundida, sino una asociación estancada, no ya una profunda santidad, sino un conjunto de debilidades humanas, una historia vergonzosa y humillante en la que no ha faltado ningún escándalo, de modo que quien pertenece a esa historia no puede hacer otra cosa que cubrirse vergonzosamente la cara. Así la iglesia no aparece ya como el signo visible a la fe, sino precisamente como el obstáculo principal para su aceptación. Y estas palabras duras hoy cobran un acento mayor. Ustedes dirán, pero ¿y los escándalos de pedofilia entonces qué son? ¿Y los escándalos de abuso de autoridad entonces qué son? Y yo me pregunto, y quiero que todos, absolutamente todos nos lo preguntemos, ¿no se dan estas cosas en muchos otros lugares? ¿Y crees tú que porque estas cosas se hayan dado en la iglesia y verdaderamente sean algo execrable, porque nadie va a justificar lo injustificable, así es, ¿crees tú que por eso deja la iglesia de ser eficaz? Sería como decir, Cristo, Señor, ya tu iglesia no sirve, no vale de nada, te equivocaste, tendrás que pensar en otro plano. Exacto. No, realmente tendríamos que ver que todas estas cosas que usted ha mencionado, los abusos, todo esto que ahora
está como muy a la vista, nos lo quieren poner a la vista para denigrar justamente la iglesia y denigrar la institución que hizo Cristo, denigrar a Cristo. Son miserias humanas. Jesús se da en todas las religiones, en todos los países, en todos los sitios, en todas las familias. Se puede decir que hay siempre algún escándalo. Siempre lo hay. Y es que... Lamentablemente, o sea, porque claro. no con esto vamos bueno, esta es nuestra excusa, esto está en todos lados, No, claro, pero lo que hay es que hacer ver que eso se sobrepone a lo espiritual. O sea, quiero decir, esto es, digamos, lo secundario, la consecuencia de ser nosotros humanos y ser nosotros pecadores. Y la iglesia no se escapa de eso, porque está hecha por hombres, pero la institución es divina. Pero no nos quedemos, y esto es un punto que a mí me llamó la atención cuando lo leí, dice, una asociación estancada, no una profunda santidad, sino un conjunto de debilidades humanas. No nos quedemos en decir, somos débiles, la debilidad humana, y ya no hay solución. No, la solución está en lo que nos decía Benedicto XVI, hay que vivir la fe profundamente. Hay que determinarse a ser un seguidor de Cristo y determinado a ser un seguidor de Cristo, vivir como tal. Pero saber que a pesar de eso, muchos van a tener traspiés por esa debilidad. Pero no justifico la debilidad. No me quedo diciendo, bueno, como esta es la realidad, entonces habrá que buscar ahora alguna forma para solucionar esta debilidad y que quedemos, como dicen los chicos, parchis, ¿no? Empataditos. No. Aquí la cosa es clara. Muchos incluso llegan a decir, con estas realidades que se ven, es que esto es la culpa del celibato. Perdón, hay mucho más porcentaje de abusos en las familias, como decía la hermana, que en la propia iglesia, porcentualmente hablando. Y entonces, ¿qué sucede? ¿El matrimonio también es un problema y la familia también es un problema de abusos? No. La realidad está en que nos hemos olvidado de vivir la fe auténtica. Hemos ido buscando esas explicaciones, esas interpretaciones que nos llevan a decir, incluso como algún superior de alguna orden religiosa, que el Papa ni siquiera es el superior, es el jefe de la Iglesia Universal. Pero entonces, ¿qué iglesia es la que vamos a construir? Claro. Si ya le decimos a Cristo, mira, tú dejaste a Pedro como sucesor tuyo, pero ¿sabes qué? Eso no es así, te equivocaste, entonces apaga y vámonos. Claro, es que queremos hacer, la iglesia no es nuestra, es de Él, es de Dios. Entonces Él es el que organiza, estructura y forma la iglesia. Y así como bien dice usted, no debemos quedarnos en la debilidad humana, aunque es la explicación por la cual suceden muchas cosas, pero no nos quedemos en esa debilidad, sino que cada uno tiene que encontrar a Cristo en su iglesia. Cristo y la iglesia no se pueden separar. Y no olvidarnos que para nosotros es imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada, absolutamente nada. Y de la debilidad, justamente de la debilidad humana, es donde surge la fortaleza divina, como lo dice San Pablo de una manera magistral. Lo que nunca podemos modificar es el tiempo. Siempre nos sale al encuentro, como un tirano. Se acaba. Bueno, vamos a poner las intenciones de todos ustedes. José, yo no me traje el aparatito, así que no sé si tenemos alguna intención. Mire, si se han comunicado, yo lo reporto el día lunes, que vamos a estar en vivo y en directo nuevamente, porque mañana estamos con un programa que ya hemos grabado, y que les recomiendo que escuchen porque está muy bonito, muy bueno. Pero el lunes hacemos si ha habido reportes. Pero de todas maneras, esas intenciones que hayan reportado y todas las que tienen en su corazón, como Dios no tiene tiempo, las ponemos en el rezo de estas 3 Ave Marías. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado.
Padre nuestro, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme a este programa. Y a todos ustedes le damos las gracias también por haber permanecido con nosotros durante este rato. Agradecemos nuevamente a José Antonio Tinta, que ha hecho posible que este programa esté al aire. Y recordarles, en el fondo son los corazones de Jesús y de María los que siempre quieren estar junto a ti.